bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Este es un culto más de recepción del Día del Señor, en el cual le damos la bienvenida a la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México. Ustedes saben que cada 8 días tenemos esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios y tenerla también para meditar la ley de Dios y tener este hermoso culto de análisis también de la palabra misma. Quiero darles la bienvenida. Dios les bendiga y vamos a iniciar este culto con una oración. Por favor, acompáñenme. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor, te doy gracias porque has bendecido a tu pueblo en este día y porque el día santo de cada 8 días de cada semana al final tenemos la oportunidad de acercarnos a ti. Bendice a tu pueblo y llénalo de tu gracia infinita, y que la fortaleza de tu Espíritu Santo también nos ilumine y nos fortalezca en este día. Bendícenos, Señor, y bendice a todo aquel que se regocija en este día por la llegada de esta bendición tuya, Señor. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios como es nuestra costumbre, así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo. En el capítulo 20 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 como dice su palabra. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, pues esta es la bendita palabra de Dios, que bien hacemos en recordar estas 10 palabras que son los mandamientos y en el cual se basa también la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener la alabanza de este día, que es un hermoso canto que tenemos también hoy y que también sirva para fortalecer nuestro espíritu y alentar también nuestra fe. Vamos a escucharlo. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres inefable voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está.
Gracias a Dios por la alabanza que hemos escuchado y también para que nos fortalezca espiritualmente. Vamos a tomar ya el tema del día de hoy, que es el sacerdocio de Melquisedec o Melchisedec, como usted quiera llamarle, para ir entendiendo también un poquito más sobre la palabra de Dios y el análisis bíblico, y también despejar algunas dudas que pudieran existir. Voy a suplicarle que me acompañe a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 1 al 10, en el cual se encuentra mi escrito o sustraído de la palabra de Dios. Vamos a tener esta oportunidad. Vamos a leer pues Hebreos 7 del 1 al 10 para ubicarnos en el tema del día de hoy. Dice así: porque este Melchisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre y sin madre, sin linaje, que ni tiene principios de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, el cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos, y ciertamente de los hijos de Leví tomaron el sacerdocio, también el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, a sus hermanos aún también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido y de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas aquí aquel el cual dado testimonio que vive. Y por decir así, Abraham fue diezmado también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melchisedec le salió al encuentro. Aquí la palabra de Dios explica en la epístola del apóstol Pablo, en el libro del apóstol Pablo a los Hebreos, sobre quién era Melchisedec, y habla acerca de sus características y de su origen y de su forma de llevar ese sacerdocio. Melchisedec, hermanos, es un personaje que se menciona en la Biblia desde el capítulo 14 del Génesis como tal, como este nombre de Melchisedec. Era un sacerdote, como en el tiempo antiguo se consideraba un sacerdote por la edad que tenía y por la antigüedad que tenía, principalmente pensando en que era un hombre de grande edad, que incluso Abraham lo llegó a reconocer como tal. Vamos a entender que en varios aspectos la palabra de Dios dice, por ejemplo, dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principios de días ni fin de vida, y es hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí cuando está hablando acerca del Hijo de Dios, evidentemente está hablando del Señor Jesucristo. Principalmente la palabra de Dios habla también como Hijo del Hombre cuando habla del Señor Jesucristo. Pero en este punto está hablando del Hijo de Dios como el Señor Jesucristo. Pero si lo quieren comparar o se quiere comparar, el Señor Jesucristo sí tuvo linaje, y dice sin padre y sin madre y sin linaje, no dando a entender de que este ser o esta personalidad de Melchisedec era sin linaje y venido de donde no se sabe, sino que sí existe esa orientación y sí existe esta forma de entender. Vamos a explicarlo. Cuando en el diluvio, que fue en el año de 1656, según el año judío, desde la creación, este diluvio en el cual participó Noé y sus hijos, solamente ellos se salvaron. Venía uno de ellos que era el mayor, que se conocía como Sem, según dice la palabra de Dios en Génesis 11, 10 al 11, que yo le voy a suplicar que también lea. Vamos a leerlo, dice así. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después de engendró a Arfaxad
500 años y engendró hijos e hijas. Si consideramos que en el año de 1656 Sem fue considerado como el patriarca después de la muerte de Noé, su padre, entonces coincide con el tiempo que estamos hablando, porque cuando dice la palabra de Dios que Sem vivió 600 años, así es que Abraham nació 292 años después del diluvio, según explica la palabra de Dios, y vivió 175 años. Entonces, si hacemos los cálculos, entonces Sem vivió 35 años después de la muerte de Abraham, y seguramente conoció a Isaac. Sem, de ahí viene la generación el término semita, porque de ahí se desarrollaron desde su simiente, como dice, de hijos e hijas, crecieron varios pueblos de aquella antigüedad. Según la costumbre, tanto el pueblo de Israel, incluyendo también la islámica, Sem es el mismo personaje o la misma personalidad que está hablando la Biblia sobre Melquisedec o Melquisedec, en cuanto a esta costumbre que se tiene. Así es que esta generación de personajes o de personas no son venidas del cielo, ni están en el cielo, ni son eternas, sino que fueron seres humanos igual que usted y que yo, y que vivieron ciertamente mucho tiempo, un tiempo que hoy no nos podríamos imaginar, pero porque venían desde aquel tiempo de la generación que había fundado la tierra, y sus características eran diferentes, y se va notando con el tiempo que vive Abraham, que se va recortando mucho más tiempo. Seguramente este nombre fue cambiado por Sem hacia Melquisedec se cree que haya sido por aquella interrupción que hizo Dios en la confusión de lenguas desde la Torre de Babel, para comprender que la gente estaba mal, y fueron diferentes formas de llamarle. Ahora bien, si usamos la Biblia, también tiene congruencia con este pensamiento. Vamos a entender esta parte en la palabra de Dios. Dice así: voy a suplicarle que me acompañe a leer en el Salmo 110, verso 4, que dice así: y juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí vamos a entender que el Señor Jesucristo va a tener la misma característica que Melquisedec. Y esta explicación que hace el apóstol Pablo respecto a los diezmos que le da a Abraham a Melquisedec y recibe la bendición del sacerdote, es porque era un sacerdocio diferente. En aquel tiempo, vamos a comprender que hay dos clases de sacerdocio en cuanto a lo que estamos platicando el día de hoy, que al final va a ser el mismo, porque uno es superior que el otro. Y lo que aquí estamos tratando de comprender es de que el sacerdocio levítico se da hasta que nace Leví, que es hijo de Jacob o de Israel, y recibe la bendición y no recibe otro espacio o herencia ni de territorio para producir más que el sacerdocio y vivir de los diezmos que daba el pueblo, porque esa era su herencia, porque esa era su parte que lo sostuvían sus hermanos. Entonces el sacerdocio levítico, que se explica en el capítulo 6 de Números, cuando es bendecido Aarón y sus hijos para llevar adelante esta tarea importante para el trabajo de la obra de Dios o del pueblo judío o del pueblo de Israel, entonces van a recibir esa bendición. Pero nótese que el tiempo que está hablando, cuando estamos Abraham viendo a Melquisedec o a Sem, entonces es un tiempo diferente, es un tiempo mucho mayor o mucho antes. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no habían recibido, porque estaba en los lomos de su padre, es decir, desde Abraham, luego vino Isaac, luego Jacob y luego Leví, y hasta ahí brincar hasta Aarón. Entonces el sacerdocio que utilizaba o que se tenía en el tiempo de Melquisedec era un sacerdocio diferente, porque era dado el título de rey, porque era un rey tribal, es decir, de las tribus o de las familias, y era también un sacerdote porque era el más anciano y el más consagrado. Entonces el respeto que se le tenía a estas personas que eran de nombre y de antigüedad era precisamente por ese acercamiento que tenían. Caso concreto también el suegro de Moisés, que se llamaba Yetro, que era sacerdote de Madián,
también es reconocido de esa forma porque venían de ese linaje o venían de esas costumbres, y todavía en ese tiempo todavía no existía el sacerdocio levítico. Bueno, pues eso es por eso que dice aquí la palabra de Dios, que tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Al decir para siempre significa que su título no era un temporalmente cuando existía ese sacerdocio. Y me explico. Cuando los levitas tenían 30 años, eran ordenados como sacerdotes y eran activos 20 años nada más. Es decir, a los 50 años ellos se retiraban y terminaba su sacerdocio como un servicio de retiro. Aun cuando se pudieran tener otras actividades, ya su actividad como sacerdote ya no podía ser. Entonces, por eso es de que dice que es para siempre, porque permanecieron sacerdotes hasta el último día de su vida y principalmente en función. Esa es la característica que tiene la diferencia. Y aquí hay dos características, la línea que existe entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio a través del linaje de David o el linaje de reyes. Porque recuerden lo que dice el apóstol Pablo, que Melquisedec era rey de Salem. Se entiende que Salem sería Jerusalén. En aquellos tiempos también se entendería que fue ese lugar donde todavía después el rey David va a poner la cabecera de su reino. Pero bueno, vamos a concentrarnos al tema que estamos viendo. Aquí entonces explica esto la palabra de Dios sobre el sacerdocio. Yo les decía, hay dos linajes en el cual uno recae sobre la tribu de Judá, aunque hubo un rey que vino de la tribu de Benjamín, como fue el caso de Saúl. Pero en el caso de Judá, ahí siguió la línea o la genealogía de reyes, y por el lado de Leví vino la genealogía de sacerdocio, y así se mantuvo compartiendo principalmente esas funciones. Pero cuando el Señor Jesucristo toma el realce o toma fortaleza, que esa parte no les gusta mucho a los judíos, de que el Señor Jesucristo, venido de la tribu de Judá, pues toma la posición de sumo pontífice. Pero esta es la explicación bíblica que tiene la palabra de Dios. Vamos a leer ahora en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, verso 21, que dice así: porque los otros ciertos son juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, porque el que dijo juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec. Dice, porque los otros ciertos son juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, está hablando del linaje levítico, que hacían un juramento, que hacían una ordenamiento de sus funciones como sacerdotes, pero dice que el Señor no se arrepintió al decir que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, hablando del Señor Jesucristo, porque Él viene bajo esa línea de sucesión sacerdotal y rey de paz, como dice la palabra de Dios. Bueno, también vamos a tener esta parte que comentábamos, dice, sin padre y sin madre, capítulo 7, verso 3, dice así: sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, mas es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a reflexionar estas palabras que dice. Dice, sin padre y sin madre. Dice, y sin linaje. Aquí lo que está diciendo es que sin padre y sin madre y sin linaje, pero sacerdotal, porque no tenía un linaje sacerdotal, porque venía del linaje de reyes. Esa es la enorme diferencia, porque Melquisedec no significa que haya venido sin padre o sin madre, porque incluso el Señor Jesucristo llega a tener, o el conducto del nacimiento del Señor Jesucristo como hombre es María, que no es la María que hoy adoran a las personas, sino que María, aquella madre del Señor Jesucristo, y que tuvo más hijos y que tuvo una vida de lucha, y que también falleció y que no está en el cielo porque espera, igual que todos los santos, a aquella resurrección en la venida del Señor Jesucristo. Pero entonces cuando dice sin linaje, sin madre y sin padre, dice que no tiene principios de días ni fin de vida.
Es decir, al decir que no tiene principios de días, lo que se está refiriendo no es de que otra cosa, sino que no tiene un sacerdocio que tiene un inicio y un sacerdocio que tiene fin, sino que permanece en su vida. Seguramente este sea un problema de traducción, pues como hemos visto varios textos bíblicos que han cambiado y amañado para que las cosas sean diferentes, pero en realidad lo que está escribiendo el apóstol Pablo es que está hablando del sacerdocio principalmente de Melquisedec y no de su vida, de que hubiera subido al cielo y cosas de ese tipo, porque no lo dice la palabra de Dios. Pero dice aquí el mensaje más importante es que sin un linaje de sacerdote y viene a tener las características del Señor Jesucristo, y eso le permite pasar al Señor Jesucristo de un lugar santo al lugar santísimo como lo hacían los sacerdotes. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque también el apóstol Pablo lo escribe en este mismo libro de los Hebreos en el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 4 y dice, verso 4 dice, mirad cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. El verso 6, cuya genealogía no es contada de ellos, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces está hablando aquí de la superioridad que existe entre el linaje que existía de reyes comparado con el de los levitas o el de los sacerdotes, donde Abraham de alguna forma ahí está representando el trabajo o bueno la bendición que recibiría Leví, su hijo o su nieto, su bisnieto, para ser sacerdote dentro de la casa de Dios o el tabernáculo de Jehová. Y la enorme diferencia que había entre el linaje también que saldría de Abraham también sobre el linaje de reyes. Entonces esta misericordia que Dios tiene con Abraham, y dice, y aún Abraham que era ungido recibió la bendición de este sacerdote o de este rey que se llamaba Melquisedec, así cuya genealogía no es contada de ellos, es decir, es una genealogía que tiene otro propósito, que tuvo otro propósito principalmente para el Señor Jesucristo, porque desde ese momento se vislumbraba esta característica importante, y esa es la relevancia que tiene la descripción en el libro del Génesis de aquel momento cuando Melquisedec y Abraham se encuentran y recibe esa bendición del rey de Salem. En el verso 11 de este mismo capítulo 7 dice así la palabra de Dios, dice así, si pues la perfección era para el sacerdote levítico, porque debajo de él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad había aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí lo que está haciéndonos el apóstol Pablo es reflexionar sobre qué necesidad habría de levantar un sacerdote con las características de Melquisedec, de aquel sacerdocio mucho más antiguo que el levítico. Dice, la necesidad que nos hace reflexionar y que explica el apóstol Pablo es el sacrificio que hace el Señor Jesucristo. Recordemos que el sumo sacerdote no entraba más que una vez al año para presentarse en los pecados del pueblo y por sí mismo, y tenía que sacrificar sangre de aquellos machos cabríos o hacer un sacrificio para que los pecados fueran perdonados, y ese era el ritual o sigue siendo el ritual de los levitas. Mas ahora, venido el Señor Jesucristo, esto cambió, y esa es la necesidad que explica el apóstol Pablo de levantar a otro sacerdote como Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. Mire, esto se explica en el libro de los Hebreos en el capítulo 9, verso 12 y 14, que dice así, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada de los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Y aquí está la razón más importante, que pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿qué necesidad habría de llamar a aquel sacerdote según la orden de Melquisedec en comparación de la orden levítica? De que en la orden levítica
este sacerdocio tenía limitaciones y no podrían entrar por sí mismos, como tenían necesidad de hacer el sacrificio en aquella festividad que hoy se le conoce como Yom Kippur o de las expiaciones, para presentarse delante del Dios eterno y decir y pedir perdón por sus actos y por sus pecados. Y este sacerdote o sumo sacerdote, dice la Biblia, que entraba una vez al año hasta el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo pedía por los pecados de él y del pueblo, pero tenía que entrar por medio de la sangre de esos animales, nuestras víctimas. Mas Cristo Jesús ha entrado y fue necesario que entrara según la orden de Melquisedec, porque el sacrificio que hizo fue por su propia sangre. Y dice el apóstol Pablo, si esa sangre de esos animales consagrados para el sacrificio es válida, cuánto más la sangre de Cristo Jesús es válida también para que nos limpie del pecado. Es decir, queda superior o queda pagada esa deuda por medio del sacrificio de Cristo Jesús y para librarnos del pecado. Recuerden que dice la palabra de Dios que dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Así es que, comprendiendo en la conformación de toda esta explicación, mis hermanos, vamos a tener pues la visualización o el entendimiento de muchas cosas que tienen que ver relacionadas más que con otras doctrinas que tratan de entender que Melquisedec era un ser espacial, o un ser que no tenía ni se conocía su vida ni sus padres, sino que vamos a entender primeramente que Melquisedec se comprende como Sem, el hijo de Noé, que vivió hasta el tiempo de Abraham, conforme a lo que tenemos de evidencia, y no tratando de engañarnos ni tratando de poner ideas que no son venidas de la palabra de Dios, y también basándonos en la historia del pueblo judío y de las creencias, porque son útiles para nosotros también, no todo, pero sí es para comprender y tener congruencia. Y vamos, si hay que ir hacia una fuente más fiable, yo me inclino más hacia el pueblo judío que hacia la Iglesia Católica, que está conformada de muchas ideologías y mitos que no existen dentro de la palabra de Dios, pero que sí existieron ¿cómo se llama? Pues en el paganismo, en la idolatría, y que lo han querido incrustar, y eso creen que es cristianismo, pero no lo es, porque no lo pueden comprender, porque no quieren tener el Espíritu de Dios. Incluso nombran a sus dioses como un dios trino o trinitario. ¿Por qué? Porque están en contra de la palabra de Dios. Yo sé que esto causa problemas en cuanto al pensamiento de las personas, pero mire, la palabra de Dios tiene una consistencia, como lo acabo de mostrar, que tiene esta característica. Así es que, dando un entendimiento, un resumen del pensamiento, mis hermanos, es que Sem, el hijo de Noé, fue Melquisedec al cual Abraham le dio los diezmos de esos despojos que logra después de que conquista a los reyes y libera a Job, su sobrino, al tiempo que pues encuentra a Melquisedec y le da los diezmos, y Melquisedec lo bendice también. Y entonces aquí se muestra, según lo que dice el apóstol Pablo, cuando reconoce a Abraham la superioridad de este sacerdocio o ministerio, el cual es semejante al Señor Jesucristo, porque viene a ser rey también, y viene a ser un sacerdote que con eso le permite llegar hasta el lugar santísimo e invocar al Señor Jesucristo, o más bien pedirle al Señor Jesucristo que sea nuestro intercesor, como lo era el sumo pontífice. Y nótese que el intercesor entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, Jesucristo hombre, porque no existe, dice la palabra de Dios, otro nombre dado bajo del cielo en el cual podamos ser salvos más que el Señor Jesucristo. Y no existe, y al decir eso significa que deja fuera al Papa, que según esto es el mediador entre nosotros y Dios, o el representante de Dios en la tierra, que no lo es. Ni María tampoco, que intercede, porque según los rezos católicos es María la que intercede entre nosotros, porque María, su madre, lo único que tiene y el respeto que requiere de la Iglesia de Dios es porque fue un vehículo, una forma de que Cristo Jesús viniera a la tierra como carne, y nada más, porque María tuvo una vida
normal de una mujer, después de que fue distinguida, como dice el ángel, y se le aparece que era distinguida para traer la salvación al mundo por medio del Señor Jesucristo, pero no para ser una deidad traída de la idolatría, porque a la María, como yo creo les he dicho hace un rato, a la María que adoran a aquellos grupos o aquellos grupos católicos, no es María la Madre de Cristo, sino es aquellas idolatrías odiosas que tenían a sus hijos y que venían precisamente como de la idolatría, como fue Ashtarot y como fue otros ejemplos. Bueno, espero haber podido haber aclarado las condiciones sobre este pensamiento que se tiene y también haber aclarado esta duda sobre Melquisedec y la importancia del sacerdocio del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y paz a vosotros. De Jesús bella historia anhelo cantar, mi alma estando perdida vino a rescatar. Es la historia que habla de cuánto me amó, por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Cuando en tétrico océano iba a sucumbir, mi Señor presto vino mi alma a redimir. ¿Cómo puedo pagarle este inmenso amor? Por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. No siento temores, ya no hay más pesar. El Señor de señores me cuida del mal. Del poder de la muerte ya me rescató. Por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios. Mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Bueno, pues esta ha sido también la meditación y la alabanza que hemos tenido en este día tan hermoso como es el Día del Señor, y también la meditación acerca del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a tener la oración final y después tendremos avisos y noticias. Oremos, por favor. Bendito Señor, que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te damos gracias porque tú has derramado tus bendiciones sobre tu iglesia y sobre tu pueblo, y también el conocimiento, bendito Señor, para analizar tu palabra, y sobre todo, más que presumir ser conocedor, ser más bien hacedor de ella. Llénanos de tu paz, Señor, bendícenos en todo momento, permítenos comprender más sabiduría de tu palabra y sobre todo aplicarlo en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que están a la distancia, llénales de tu paz y fortalece su fe. En todo momento te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los anuncios y las noticias son las siguientes, hermanos. El templo, como ya ustedes saben, está abierto casi a la mitad de la capacidad, o más bien a la mitad de la capacidad que tiene, dado las oportunidades que nos da el gobierno local. Así es que yo quiero invitarles, hermanos, a que hagan ese compromiso y ese esfuerzo, si se fuera en todo caso un esfuerzo,
de asistir al templo para que usted también no se pierda de esa buena costumbre que tenemos de asistir al templo cada 8 días. También iremos activando propiamente nuestras actividades, como es el coro, como el grupo Urias y como las clases de niños, que paulatinamente iremos anunciando. Lo más seguro es de que a partir de enero tengamos ya esta activación y ya tengamos más regularidad en todas nuestras actividades. Por lo pronto nos seguimos viendo a través de estos medios de Facebook y YouTube y Periscope o Twitter, que son las 3 herramientas que tenemos en redes sociales. Así es que yo le invito a que participe en el culto y nos siga a través de esas redes sociales, y también a través de nuestra página www.iglesiadediosjuda.com, y ahí tendrá usted una vasta información sobre la palabra de Dios y también las actividades prontas que va a tener la iglesia. No tengo más que agradecerle a usted y a Dios que nos haya acompañado y que nos haya bendecido el Señor con este estudio y estar al inicio del día santo del Señor. Dios les bendiga y paz a vosotros.